Buenos días, hoy venimos a presentarles la teoría unificada de la biodiversidad por mi grupo que está conformado por Felipe Rodríguez, Santiago Piñeros y mi persona, Juan David Celis. La teoría neutral unificada de la biodiversidad fue planteada y fue escrita por el ecólogo Stephen Hubble. Ya visto en la imagen anterior, es el ecólogo Stephen Hubble quien propuso esta teoría con el fin de explicar la diversidad y la abundancia relativa de especies en comunidades ecológicas, asimismo como otras teorías neutrales ya planteadas antes. Hubble asumía que las diferencias entre los miembros de una comunidad ecológica o especies pues, en la cadena trófica similares pues eran neutrales o simplemente irrelevantes para su éxito. Esto pues implicaba que las diferentes especies de la cadena trófica que eran similares, o sea, del mismo nicho, no influía en la abundancia o la abundancia pues de cada especie, pues ya que cada una seguía como tal un camino aleatorio, o sea, aparte. La teoría, pues cuando recién fue publicada, generó mucha controversia, ya que algunos la consideraban como simplemente réplicas, como la réplica de teorías ya antes propuestas, que pues según ellos se ajustaban mejor a los datos que eran empíricos. Cuando Hall dice que las cadenas tróficamente similares, las especies tróficamente similares eran neutrales entre ellas, quiere decir que en un nivel trófico, dado pues debido a la red trófica, las especies eran iguales, equivalentes en lo que eran tasas de natalidad, tasas de mortalidad, tasas de esparcimiento y lo que eran tasas de especiación. O sea, todas eran equivalentes en lo que eran nacimientos y número de muertes. Esto para muchos se consideró una hipótesis nula, ya que pues Hubble él mismo dijo que se había basado en modelos neutrales anteriores, incluida una teoría que era la teoría de MacArthur y Wilson, y que eran los conceptos de simetría y modelos nulos de Gould. Una comunidad ecológica pues es como tal un grupo de especies tróficamente similares que compiten real o potencialmente en un área local por pues, recursos naturales, ya sean alimentos, líquidos, parejas para reproducirse, y pues según la teoría unificada se permiten estas interacciones ecológicas complejas entre estos individuos de la misma comunidad ecológica, tales como son la competencia y la cooperación, pues siempre que los individuos de la misma especie obedezcan pues estas reglas. Los fenómenos asimétricos, o sea, como por decirlo fuera de lo normal, serían lo que es el parasitismo y la depredación, que están descartados, pues están descartados. La teoría unificada, según Hubble, también hace predicciones que tienen implicaciones pues en el manejo como tal de la biodiversidad, especialmente pues en el manejo de especies extrañas, especies raras. La teoría predice o antecede la existencia de una constante fundamental de biodiversidad escrita convencionalmente, pues que parece gobernar como tal la riqueza de especies en una amplia variedad de como niveles de escalas espaciales y pues temporales. La teoría Hubble también propone la saturación. Bueno, aunque no es estrictamente necesario para una teoría neutral, muchos modelos estocásticos de biodiversidad asumen un tamaño de comunidad fino y finito. Existen limitaciones físicas y mentales en el número total de individuos que se pueden empaquetar en un espacio dado. Si se considera una amplia gama de especies, entonces la suposición de un tamaño de comunidad constante podría no ser muy buena, porque la densidad sería mayor si las especies más pequeñas fueran monodominantes.
Sin embargo, debido a que la teoría unificada se refiere solo a especies con periodos tróficamente similares, es probable que la densidad de población varíe demasiado. Huel considera el hecho de que el tamaño de las comunidades es constante y lo interpreta como un principio. Los grandes paisajes siempre están saturados bióticamente de individuos. Por lo tanto, Huel trata a las comunidades como si tuvieran un número finito de individuos. Generalmente son denotados por la letra J. Las excepciones al principio de saturación incrementan en los ecosistemas son denotadas como digamos como un ejemplo del Serengeti, donde los árboles son utilizados por elefantes o por jirafas o pues por por muchas especies de animales. Entonces esto genera como una abundancia de especies. Cuando se recopilan datos de abundancia sobre especies, entonces se hacen dos observaciones que son casi universales. La especie más común representa una fracción sustancial de los individuos muestreados y una fracción sustancial de la especie muestreada son pues muy raras. De hecho, una fracción sustancial de las especies muestreadas son ejemplares como que se encuentran muy poco en la naturaleza o hay muy pocos ejemplares. A la hora de probar esta teoría, observamos que esta teoría es bastante criticada porque abandona el papel de la ecología de modelar ecosistemas. Entonces vemos que esta teoría también es bastante criticada porque busca un nivel, por decirlo así, parejo de un ecosistema. Sin embargo, también vemos que los cambios climáticos y geográficos, pues como mantienen en constante cambio, observamos que pues buscan el punto de equilibrio. Pero esta teoría no en el manejo de árboles y aves no concuerda en los datos, comparándola más o menos con las hipótesis alternativas, y tampoco tiene en cuenta los arrecifes de coral. Entonces pues se podría concluir que esta teoría es un poco no exacta